Estás sintiendo Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios. Aquí en principio este tercer programa de radio de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano o falamos todos los meses na nuestra lengua y de la nuestra lengua asturiana. En antes de entamar, darles gracias a todos los emisores que nos emiten esos ondes con el objetivo de aportar cada vegada a más asturianos y asturianes. Esos son los que siguen: Radio Alma de Bruselas en Bélgica, en Asturias, Radio Sele, Radio Cras, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. A más de que este programa puede sentirse así mesmo per internet na canal que tiene Iniciativa Polo Asturiano na plataforma de audios online iVox. Esclarevos que lle Iniciativa Polo Asturiano. Iniciativa Polo Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Todos los meses vamos a aportaros a lo largo de los alrodius 60 minutos que dura este espacio radiofónico, vienen cosas para que disfrutéis sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás, todo ello en asturiano. La cadarma de este tercer programa lle como os junto d'arreu. Güey, ofrímovos un programa especial que grabemos na UABRA, Universidad Asturiana de Brano. Vais sentir les entrevistas fonderes que ficiemos con Ana Cano, presidenta de la Haya, Academia de la Lingua Asturiana, y con Sosantón González Riaño, director de la propia UABRA, que se celebraron na Villa de Cangas del Narcea este agosto. Amá charraremos con Víctor Suárez y a Ignacio Galán, vicepresidente y presidente de la propia Asociación Iniciativa Polo Asturiano, que tuvieron esta Universidad Asturiana de Brano para que mos cunten la súa experiencia per allí. Otro pegollo del nuestro programa saldrá una sección que nomamos de Prendil Asturiano, donde vamos davos regles, pallabres y deyes cosuques pa fondar na conocencia de la nuestra lingua. Para rematar, aportará el tiempo pa la música asturiana y fecha na asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail ye contautu@iniciativapoloasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También tenemos na página web de la propia asociación que lle como sigue: www.iniciativapoloasturiano.org. Tenemos así mesmo perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Entamamos. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Polo Asturiano. La editorial de Iniciativa Polo Asturiano. Con la aprobación de la toponimia tradicional del Concello d'Illas como oficial, son ya 50 los concellos asturianos que tienen completado este proceso de normalidad que tenía de estar resuelto cuanta ya, y más dende que en 1998 la Ley de Uso del Asturiano determinara que los nombres de los lugares oficiales son los tradicionales, expresados na nuestra lingua dende siempre por pueblo asturiano. La toponimia foi dende el entamo deste nuevo proceso de oficialización en 2004 un frente para el movimiento de reivindicación lingüística. El proceso, que pudo bien terminarse en menos de una legislatura, vino allargándose toda una década, y ello en sin contar que ya existieran trabajos previos de la Xunta de Toponimia desde los años 80, lo que supone en suma más de 30 años de retraso. Y el momento de exigir al gobierno de Asturias que ponga todos los medios necesarios para rematar este proceso, no que queda de legislatura, actuando de oficio si es necesario en aquellos concellos donde no se solicitó el expediente oportuno. Estos labores de encuestación y recollida habrían de ocuparse también de oficializar topónimos de ríos, montes y otros espacios que todavía no están recogidos en decretos. El proceso tiende a ser mucho más ágil. Echando una huellada a estos años, queda claro que sin el control y la presión de la sociedad civil
Sobre los usos toponímicos, las administraciones siguen en sin cumplir por elles soles la legalidad vigente. Y es importante seguir sollertes y evidenciar los incumplimientos y aportar soluciones nuevas de cara al futuro. Una buena idea sería un decreto toponímico para todo el territorio asturiano, como ya se hizo en otras comunidades, en el que se iguaran posibles erros y se eliminen las dobles denominaciones para pueblos y ciudades, pues lo que se pensó para unos pocos casos señalados acabó por extenderse a decenas de ellos, lo que consideramos un fallo de este proceso, ya que se dan por bones unas denominaciones que no son versiones en castellán, sino, na mayor parte de los casos, simples errores. Y es importante seguir sollertes y evidenciar los incumplimientos, así como colaborar para que el uso de estos topónimos siga medrando en el futuro. Agora lle el tiempo para los convidados neste pegollo dentro del noso programa de Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Atopámonos nel Concello Cangas de Narcea, na UABRA, Universidade Asturiana de Brano, onde están celebrándose les actividades e cursos desta nueva edición del año 2012 a lo largo dos selmanes. Atópense con nos Ignacio Galán, presidente, e Víctor Suárez, vicepresidente de Iniciativa polo Asturiano. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas. Y vamos a falar un poquillín de cuáles son las actividades que se vienen desendolcando nesta Universidade Asturiana de Brano. Sí, bueno, pues este año quisimos tener pues cierta presencia aquí en Iniciativa porque hay un lugar en el que hay pues mucha gente interesada en la lengua asturiana, en su futuro, y bueno, pues aquí tuvimos de ellos miembros participando y sobre todo informando a la gente de que hay Iniciativa polo Asturiano, para la gente que todavía no lo conocía. Y bueno, pues organizando de ellas actividades, entre ellas pues un concurso de karaoke en asturiano que fue un poco el acto central y que más se tuvo, por lo que tiene lúdico de pasarlo bien, y la gente participó con mucho interés. Además, Víctor, lle un lugar donde encuéntrese mucha gente interesado por la lengua, ¿no? Sí, la verdad es que toda la gente que está aquí tiene un buen nivel de asturiano y una sensibilidad pero importante hacia el fecho lingüístico, ¿no? Pusimos puestín de libros también, que nos lo comentó Ignacio, y la acogida y buena. También es verdad que son los precios de tiempo de crisis y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la presencia de Iniciativa polo Asturiano y con los cursos también. Una obra aparte que digamos viene siendo todos los años una cita pero importante en esto de la lengua asturiana, de lo que lleva un poco el desendolco de un futuro granible, ¿no? Sí, y es muy interesante porque hay una experiencia en la que no solo se vienen a aprender asturiano, sino que hay cursos en los que pues pueden aprenderse otras cuestiones sobre cultura asturiana o sobre otras cosas, cursos de todo tipo que se dan utilizando el asturiano como lengua vehicular, lo que es una experiencia interesantísima pues de cómo debería ser, ¿no?, el sistema educativo en Asturias, utilizando el asturiano de forma normal, y cómo tiene éxito y cómo lleva funcionando esta Universidad Asturiana de Brano, primero como cursos de verano, pero 30 años. Pero bueno, eso de seguro que puede contarte más después Riaños, o sea, Antón González Riaño, director de los cursos, y Ana Cano, la presidenta de la academia, más que nosotros, que bueno, podemos contarte más casi de la experiencia de Iniciativa, de si pues tú que tuvimos todos los días atendiendo, bueno, pues na escuela donde se dan los cursos, donde la gente venía a informarse, hicimos socios, gente nueva que quiere ponerse a trabajar y a funcionar con el tema de la reivindicación lingüística, y bueno, al mismo tiempo vendiendo libros en asturiano para recaudar fondos, porque ya sabes que, bueno, no andamos con muchos perros en Iniciativa y tenemos necesidad de buscar fuentes de financiación de todo tipo. Y bueno, la acogida fue muy buena, como decía Víctor, vendiéndose muchos ejemplares de libros, y al mismo tiempo estamos recaudando fondos y estamos dando a conocer la literatura asturiana. Una literatura y una lengua asturiana que tiene necesidad, Víctor, de exposigar y de amosarse a la sociedad, ¿no? No, obviamente, yo creo que para destacar de los cursos de la obra y el fecho de la inmersión lingüística, poder vivir 24 horas en asturiano, y de algo que es muy difícil en Asturias. Entonces, bueno, el fecho de poder estar leyendo libros en asturiano, salir a la calle, ir a los chicos para en asturiano, darles clases en asturiano, y una experiencia muy guapa, ¿no?
y que ya es necesario que se esparda y que sea lo normal en Asturias. Aparte, Ignacio, para Iniciativa Polo Asturiano, lle una nueva experiencia y un punto importante, dado que la asociación tiene, digamos, una nacencia fai poco tiempo, ¿no? Sí, llevamos poco tiempo y bueno, había xente que non nos conocía, evidentemente, otros que están más atentos a las noticias, sí, pero en este caso pues había mucha gente nuevo, también gente que estaba de aprender el asturiano, estos cursos, y que bueno, dámonos a conocer y un momento importantísimo. Y también el venir hasta el occidente de Asturias, el bueno, empezar a contar con algo de estructura en estas zonas donde ya es más complicado llegar, porque bueno, contamos con más gente en el centro, en el oriente, pero en el occidente todavía costaba más, y bueno, ya vamos haciendo por X socios y bueno, avanzando poquitín a poco. Pero lo más interesante para mí yo creo que bueno, pues esa actividad que hicimos del karaoke, insisto en ella porque pasámoslo todos muy bien. Fue un acto también de normalidad, de utilizar el asturiano de forma normal. Utilizábamos un disco que hay editado por el Ayuntamiento de Sisión de karaoke en asturiano, y apuntáronse grupos entre los alumnos de la escuela, entre otros, por ejemplo, el propio Víctor Suárez participó, por lo tanto puede contarte en primera persona cómo fue, aunque no ganó, hay que decirlo también. ¿Cómo porque esa es una de las actividades que más no me tuvo, porque digamos que llamase la atención, porque uno piensa en un karaoke en inglés, francés o en castellano, ¿no? En asturiano, evidentemente estamos hablando pues de un karaoke, un disco que tuvo bastante sonadía por el tema de editar el Concello de Sisión, pero ¿cómo lle la experiencia de eso, de ese uso vehicular, y en este caso, como decía Ignacio, una actividad lúdica, Víctor? Bueno, nosotros en asturiano tenemos los nuestros hits también. Claro. No es solo cantar We Are the Champions ni cantar en inglés. Tenemos a Vixebra, tenemos a Nuberu, tenemos a La Bandina, tenemos muchos grupos que tenemos que reivindicar, ¿no? Y una cosa normal, vas de Folixe, cantes, hicimos un concurso en asturiano y la gente per contento. Estuvo muy bien, la verdad. Yo participé como Xunelipe de Vixebra. Sí, aparte que lle complicado, porque bueno, el rock siempre tiene algo de dificultad, ¿no? De pilango para cantarlo, ¿no? Sí, bueno, lo de cantar al final fue lo de menos. Sí, Lo bueno. importante ya era la comedia, hacerlo en asturiano y también, bueno, imitar un poco también a los cantantes y a los grupos. Y la verdad que muy contentos con la gente porque, bueno, participaron, antroxáronse, vino un bien de xente de los cursos. Y bueno, contamos también con miembros de la academia, profesores que participaron de xurao, y bueno, estuvo muy bien, la verdad. Sí, después puedes preguntaros a Riaño, porque fue xurao, y a Ana Cano, que entregó al final los premios, y que bueno, participaron colaborando con la Iniciativa Polo Asturiano, que bueno, estamos muy agradecidos tanto con la academia como con la obra por esa participación. Y bueno, hay que decir también que de ese concurso salió una ganadora, y yo si quieres puedes pinchar ahora el audio y que escuchen un cachín de sí cantar, porque tenemoslo grabado y podemos escucharlo. Muy bien, pues vamos a sentirlo entonces. Bueno, después de sentir este cantar y la ganadora, pues... Esta ye Tania, que era una de las alumnas del curso, y bueno, pues animóse con ese chalanero en versión femenina. Que después cantamos todos juntos. Sí, salieron al escenario todos los ganadores, porque hubo 3 finalistas, pero también hubo, para nosotros vienen todos ganadores, porque bueno, participaron con mucha gracia, con muchas ganas, y bueno, tuvimos un detallín con todos, y por supuesto con el xurao y con toda la gente que estuvo allí. Y bueno, fue un acto que también sirvió para recaudar fondos y que sirvió para dar a conocer la organización entre la gente de aquí de Cangas y de toda Asturias, porque hay gente pues de todos los sitios en estos cursos de Asturias y también gente de fuera. En este caso pues hay
una madrilana, el año pasado había un xaponés, xente que viene fuera interesados por conocer la lingua asturiana. Además porque Chalanero y un cancio, digamos, como muy popular, ¿no? Claro, dase para cantar en grupo, casi que podemos decir que montamos el coro de Iniciativa Polo Asturiano en aquella xornada. Aparte porque en otras comunidades autónomas, Víctor, sí que se tiene sentido incluso en eventos deportivos y bastante perconocidos, cómo usen cantares tradicionales de esa comunidad autónoma como himnos casi cooficiales de un equipo de fútbol o de baloncesto, ¿no? Sí, la verdad, bueno, nuestro azul fue muy modesto, no llegamos a esos puntos de llenar estadios para cantar una canción popular, pero sí, la verdad es que ya sabemos todos la situación de Asturias, los cantares populares cántense da vezu, pero en actos institucionales pues la verdad que tampoco tapecíos. Y bueno, el chalanero es un himno para nosotros. Sí, el chalanero, además que lleva, bueno, perconocido como puede ser otras canciones. Otros canciones, aparte, préstame mucho también el que grupos asturianos que muchas veces cuenten que tienen de ellas dificultades para esparderse por el asunto de las radios comerciales, ¿no? El que tengan esa oportunidad de tener una cuestión como el karaoke, que fai los más populares, ¿no? Sí, la verdad que hubo gente que conocía algunos temas, otros conocían pocos, otros más o menos, pero sí que se dieron a conocer grupos y temas muy interesantes y que fueron éxito en los últimos años, pero que bueno, no llegaron a todo el mundo. Y siempre es, bueno, pues lo mismo que también aquí en el programa, Samuel, pones tú un cantar, pues siempre hay que estar apoyando la música en asturiano y la música asturiana, porque bueno, y interesante que tengamos también, bueno, pues una creación artística que se exprese en nuestra lengua. Sí, una creación cultural, una creación en general de todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué otras cosas podemos contar de esta obra tan interesante? Bien, pues nada, tuvimos también dando algunos charres, algunos nesaules, cuando, bueno, la primera semana algunos marchaban y entonces aprovechamos para dar algunos charres nesaules con permiso de la universidad, y después también el penúltimo día, ayer, pues estuvimos haciendo una charra en la que, bueno, pues dimos a conocer tanto pues todos los comienzos de la organización como lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el futuro, un poco pues para ya conocer a fondo, que conocieran a fondo la organización, las campañas, pues también el programa de radio, la web, un poco que nos conocieran a fondo para animarlos a sumarse. Y bueno, más gente sabemos que va a sumarse gracias a eso, probablemente. Esperamos que la actuación nuestra fuera positiva y que fuera como para animarlos y no para desanimarlos. Sí. Porque aparte Iniciativa Polo Asturiano está Víctor exposigando en las últimas fechas, porque pues bueno, tiene una receptividad por parte de la gente bastante importante, ¿no? Sí, tuvimos el otro día repartiendo también en Xixón, en Cimavilla, ¿no? Y la verdad que la gente pues está interesado, ¿no? En Iniciativa Polo Asturiano. Aquí, como ya ha dicho Ignacio, dimos a conocer de gente que no sabía nada de la asociación, que eso está muy bien, porque hay gente que lleve los medios de asturiano y otros que no, bueno. Y la verdad es que esperamos seguir haciendo socios. Estamos muy contentos también con nivel continuo de gente que, a ver, y aunque no se faiga socios, sino también facemos contactos con gente en otros concellos que igual no tenemos presencia y bueno, parece que tenemos futuro. Además, me llama súper interesante, Ignacio, eso que falabes de todo el tema de buscar xente en diferentes concellos como un punto de xunión con la organización o de rede, ¿no? Claro, por supuesto, porque tenemos que pensar que una de las administraciones que más presencia puede dar al idioma y es la propia del concello, de cada concello. En Asturias tenemos 78 concellos y tenemos que intentar llegar a todos para poder desde esos concellos pues a falar el uso del asturiano, y qué mejor que los propios vecinos, que la propia gente que vive en ese concello, que sean ellos los que, bueno, aunque tengamos coordinados, puedan de manera autónoma dirigirse al concello y utilizar un poco la estructura Iniciativa Polo Asturiano para aumentar esa presencia del asturiano en cada uno de los concellos. Además, Víctor, Cangas de Narcea y un concello que tiene bastante conocencia del asturiano, uso del asturiano, ¿no? Y uno de los que está destacado, ¿no? Sí, a nivel de apoyo institucional, la verdad que vas por acá y ves cartelos, podrían ser más, también es verdad, pero sí que ves rotulación en asturiano, la Casa Cultura fai el programa en bilingüe,
eso es un dato interesante. Tienen servicio de normalización abierto todavía. Y bueno, el otro día también en la presentación de los cursos, pues el alcalde del concello faló en asturiano. Y bueno, obviamente tiene uso popular. También tenemos varios comercios que expresan en asturiano y tienen la rotulación en asturiano, una variante occidental. Y bueno, y un concello donde está viva la lengua, y eso ya claro. Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes. Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. Agora hai el tiempo para os convidados neste pegollo dentro del noso programa de Iniciativa Pol Asturiano en Sondes. E atopámonos nos Concello Cangas de Narcena, na UABRA, Universidade Asturiana de Brano, onde están celebrándose les actividades e cursos desta nova edición del año 2012 a lo largo dos selmanes. Faigamos un pequeño resumen para explicaros la historia de la Universidade Asturiana de Brano. La Academia de la Lengua Asturiana, como institución lingüística del Principado de Asturias, y acordies con los estatutos, viene desenvolcando un labor formativo y de espardimiento del asturiano desde el año 1983. De Magar 2010 y pentemedias del determinado tomado en Telaya en la Universidad de Uvieu, el programa formativo de los cursos de verano de la institución encadarmanse al rodio de lo que se denomina Universidad Asturiana de Brano, UABRA. La filosofía que empobina la UABRA y el estudio de la realidad social y cultural de Asturias, así como el espardimiento popular, tomando al asturiano como preseo fundamental de comunicación. Para algamar este objetivo, la obra entama un programa de actividades en el que se inserten cursos, conferencias, exposiciones, actuaciones musicales, amuesas teatrales, etc. Para falar de ello, y al rodio de este asunto, tenemos dos convidados con nos aquí, y préstanos a esgalla que ten con nos en este tercer programa de Iniciativa Pol Asturiano nes Ondes, que son Ana Cano, presidenta de la AIA, de la Academia de la Lengua Asturiana, y Xosé Antón González Riaño, director de la UABRA, Universidad Asturiana de Brano. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para entamar, ¿cómo surde esta idea de la UABRA? A ver, bueno, la Academia faía tiempo que viene aguando justamente por hacer una Universidad Asturiana de Brano, y esto no se pudo lograr hasta fai justamente, bueno, pues 3 años. Esta ya es la tercera edición, como bien dices. Los objetivos de la UABRA, de la Universidad Asturiana de Brano, acabes de resumirlos tú muy bien y yo no te voy a mestar nada más a ello. Pero sí quiero puntualizar que xurde como consecuencia de un pauto de colaboración non só de la Universidade e da Academia de la Lengua Asturiana, sino tamén del Concello de Cangas de Narcea. Yo creo que eso é moi importante resaltarlo justamente porque estamos facéndolo aquí e porque contamos con sofito del Concello de Cangas. Yo creo que eso é importante, bueno, pues ponerlo de relieve. E en realidad, pues este año podemos facer esta tercera edición en buena medida gracias justamente al sofito del Concello de Cangas de Narcea, también de la Universidad de Uvieu. Necesitábamos buscar o atopar un sitio afalladizo para la realización de las actividades de la Universidad Asturiana de Brano, y esas condiciones reúnenles muy bien la villa de Cangas de Narcea, que lle el sollar o la sosede permanente, ¿no? Aparte de Xosé Antón, este año un éxito bono porque esposegaron un poco los matriculados, ¿no? Bueno, vamos a ver, al rodio de las actividades y de los programas formativos de la Universidad Asturiana de Brano, pues participaron 170 personas. Nosotros consideramos que esta cifra representa un éxito. Dasles las situaciones de las infraestructuras con las que trabajamos, pues bueno, podemos a lo mejor alargar un poco más el número de participantes, pero yo creo que el objetivo en cuanto a personas está perfectamente logrado. Quiere decir, el hecho de que hubiere, con los tiempos que corren, 120 alumnos participantes en esta edición, y como te decía, 50 personas más, entre profesores, conferenciantes,
músicos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un número como para estar especialmente contentos y no estamos muy contentos en cuanto al éxito de participación dende Llueu. Aparte, Ana, non solo lle unas actividades de curso, sino que también tienen otras actividades desenlocadas al rodio, como pueden ser actividades de afondamiento cultural y lingüístico, de realidad asturiana, que eso parece pero importante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tienen como dos vertientes, o como tres, mejor dicho dos. En buena medida continúa con la tradición de los cursos de verano de la Academia de la Lengua Asturiana, donde se faen cursos de distinto calter. Hay cursos de calter lingüístico que se repiten todos los años. Tenemos el encargo del Gobierno del Principado de la formación del profesorado en gallego asturiano, por lo tanto todos los años hay un curso de formación de capacitación de ese profesorado, que es el que va a dar clase de gallego asturiano, de onaviego, nos concellos nos que se fala esta variante lingüística. Y después hay un programa, digamos, que llamamos de afondamiento cultural y lingüístico, donde cada año se programen cursos distintos para que la gente pueda seguir viniendo. Y bueno, y una realidad y un hecho que se puede comprobar, que muchos de los alumnos que hacen los cursos de afondamiento, pues que son alumnos que primero o que ya vinieron otros años a la UABRA. Esos cursos, bueno, pues procuramos que sean lo más variados posibles. No son solo cursos de calter lingüístico, pueden ser de historia, de ecología, de nuevas tecnologías, de música asturiana, bueno, etcétera, ¿no? Y luego hay otra parte que enlaza con lo que fue la extensión universitaria, que tanto prestigio dio a la Universidad de Uvieu, que faise una serie o la programación de una serie de series y de actividades, conferencias, coloquios, mesas redondas, actividades teatrales, conciertos, etcétera, que lle para la xente, abierta al público, para la xente en general y muy especialmente dende Llueu para la xente de Cangas, de la villa de Cangas o de Cangas del Narcea, ¿no? Y en realidad, la programación que hacemos en el teatro, ¿no?, de aquí de Cangas, que tiene un gran éxito, tuvieron las dos programaciones musicales, o la exposición que se fai na Casa de la Cultura, etcétera, tienen ese objetivo de espardimiento de la universidad a la xente en general. En ese asunto quería yo afondar, eso, Antón, precisamente cuál es la participación de la xente de Cangas de Narcea nesta UABRA, ¿no? Bien, vamos a ver. Las actividades abiertas, por ejemplo, que hicimos en esta edición, para ejemplificar, fue en la primera semana la actuación de la cantante Marisa Valle Rosso. Bueno, el éxito fue total y una persona con una especial facilidad para conectar con el público, ya era conocida en Cangas y dende Llueu, pues si nos éramos la mitad del teatro, pues xente de Cangas ya era la otra mitad del teatro. Esta semana hubo también una actuación musical de Héctor Braga, que por otro lado ya era profesor de la Universidad Asturiana de Brano en el curso de música, concretamente falando de los instrumentos tradicionales asturianos. La actuación de Héctor Braga pues tuvo el mismo éxito y el mismo nivel de participación de la xente de Cangas que en la actuación anterior, y es decir, mayoritaria, de una gran complicidad, y sabiendo la xente de Cangas que estas son actividades abiertas dependientes de la Universidad Asturiana de Brano. Tuvimos al inicio de esta edición también una exposición en la Casa de la Cultura de Cangas de Narcea, en relación con la participación de la extensión universitaria y de la Universidad de Uvieu en la xénesis del movimiento olímpico internacional, una cuestión que é moi pouco conocida e que foi la única universidad española que participó en la gestación de este espíritu olímpico. Como te decía, bueno, pues esa es una exposición que está viendo en estos momentos mucha gente de Cangas de Narcea. Lo mismo podríamos decir en función del seu interés deles conferencias abiertas. Hai conferencias abiertas que se faen en el salón de actos del instituto e que a la xente de Cangas sabe perfectamente que en función del seu interés, de la súa implicación, curiosidade, etcétera, etcétera, puede venir. En concreto, hoy sabemos que va a venir xente de Cangas de Narcea a ver la conferencia de Lastra al rodio de lo que lle la realidad
ecolóxica y medioambiental de Asturias, las necesidades, los puntos fuertes, que son muchos, y también los elementos que se pueden mejorar en lo que cinca esta protección ambiental. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de esa participación de la Xente de Cangas. Sabemos ya lo que queremos para la próxima edición de la UABRA, sabemos que vamos a enanchar estas actividades abiertas, y dende yo contamos con un efecto positivo entre la Xente de Cangas de Asturias y entre los asturianos en general. Además porque, Ana, Cangas de Narcea hai un concello que tiene cierta nomado y destacado por su apuesta por la lengua asturiana, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el concello de Cangas tiene una larga tradición de apueste por la lengua asturiana. Bueno, pues hay que pensar que cuando entama todo el proceso de escolarización, alguno de los maestros pioneros y donde se implantó la lengua asturiana en un primer momento fue justamente aquí en el concello de Cangas de Narcea. Yo creo que eso es muy significativo, hay que tenerlo muy presente, y un concello donde la fala se caltien muy bien, y un concello que se presta muchísimo para todo lo que lleve trabajo de campo, por ejemplo, pues todas las investigaciones que se hicieron otros años en cuestiones de calter dialectológico, de recogida de cantares, de música tradicional, de literatura tradicional, etcétera. O sea que lleve un concello muy importante dentro de Asturias, de la zona, digamos, occidental, uno de los más emblemáticos. Y yo creo que, axunta las condiciones, como decían antes, a falladices para que sea la sede de la Universidad Asturiana de Brano. Yo quiero decir también que hasta hace 3 años estábamos en Ibias, y realmente, el concello de Ibias y la cabecera, Sant Antolín, pues realmente volcóse con los cursos de la academia. Non foi posible continuar allí justamente porque la infraestructura de Cangas de Narcea é outra, los medios de comunicación, el acceso, etcétera, y para lo que é la Universidad Asturiana de Brano, las infraestructuras de la villa de Cangas son muy amañoses, y luego hay una apuesta, evidentemente, por parte de las autoridades, ¿no?, que están en el concello, en el ayuntamiento, y eso, es muy de agradecer, ¿no? Y aparte de la sensibilidad especial de la xente de Cangas de Narcea. Aparte, Antón, parece per guapo el averar la universidad a la xente de Cangas de Narcea, o a la xente que, y en este caso, más guapo todavía por averar la lengua asturiana, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente la Universidad Asturiana de Brano está demostrando, digamos, que nosotros como Academia de la Lengua queríamos transmitir socialmente va tiempo, que se puede reflexionar, pensar sobre Asturias, plantear mellores sociales, económicas, culturales para Asturias, y facelo dende Asturias y con un sentimiento asturiano que se manifiesta entre medias de la lengua asturiana. Por eso nosotros en las conferencias, los cursos, etcétera, queremos que cinquen todos los aspectos de la realidad social y cultural asturiana expresados en asturiano. Esa idea de pensar Asturias en asturiano es, digamos, la idea motriz y fundamental de la Universidad Asturiana de Brano, y yo creo que año tras año estamos logrando justamente hacerla viable y real. Aparte, Ana, estos tiempos de crisis son tiempos difíciles, y una de las noticias que más exposigo, más nomada tuvo nos medios de comunicación foi todo el tema de la financiación, todos estes temas que hai agora la Academia de la Lengua Asturiana. La Academia de la Lengua Asturiana sí que parece per interesante el dan a conocer a la sociedad asturiana lo que fai, que traballo fai, etcétera, ¿no? Bueno, esa es importante, evidentemente, porque la Academia depende de unos presupuestos del Gobierno del Principado. Por lo tanto, estamos gastando fondos públicos, y lo lógico es dar cuenta a la sociedad asturiana de lo que gastamos. Tenemos un problema serio de financiación, que todo el mundo lo sabe, porque esparcióse bien los medios de comunicación, pues hubo un recorte del 40% que prácticamente deseaba afogada a la academia, porque con ese presupuesto o con esa reducción pues quedábamos para pagar al personal que está trabajando en la academia, absolutamente nada más, solo para eso, ¿no? Tuvimos una junta con el nuevo presidente del Gobierno Principal, eso parece que se va a igualar de alguna manera,
pero digamos que gracias al enfotu de la xente que participa, por exemplo, na OABRA e al sofitu económico de la Universidad y del Concello de Cangas de Narcea, pues la UABRA pudo hacerse, ¿no? Y a la senioridad pues, de profesores y de todo el mundo que participa aquí. Lo mismo pasó con el Día de les Lletres y bueno, yo espero que la situación mejore un poco, aunque somos muy conscientes de la crisis que nos anubre a todos. Y yo aguardo que las actividades que son más emblemáticas de la academia, como el Día de les Lletres, que ya lo hicimos, la UABRA, les jornades internacionales de estudio que vamos a hacer y que ya están programadas na Seronda, concretamente en el mes de Pallares, unas jornades de Eonaviego que están programadas también para la Seronda, etcétera, pues que se pueda hacer. Vamos a poder trabajar mucho menos en lo que lleve todo el tema de publicación. Pero, bueno, yo también aguardo que, gracias sobre todo a pautos de colaboración, para cofinanciación de publicaciones que tenemos no solo con instituciones asturianas, sino también con otras fuera de Asturias, pues que algunas de las publicaciones que teníamos ya en imprenta, pues que puedan lograr ver la luz, ¿no? Y desde luz pues poder seguir, claro, con Lletres Asturianes, que es la publicación más emblemática que tenemos, con algunas otras revistas y con el programa de alfabetización de adultos, ¿no? Que forma parte del programa de formación de la Academia de la Lengua Asturiana, ¿no? José Antón, como sabes, este programa, Iniciativa pola Asturiana en Ondes, é un programa, que é moi mozo, que estamos entamando e que unha de las cosas que nos presten con los convidados, falamos en todos los estáis de la sociedad, falamos del asturiano e con vosotros sería casi como máis avezado facelo, ¿no? El asturiano tiene futuro, que hai que traballar polo asturiano, que dificultades tiene, una esvilla un pouco de lo que lle la lingua, digo, sobre todo por la comparanza con lo nomado de las lenguas oficiales, a no ser oficial, todas esas cosas, ¿cómo se puede igualar toda esa historia? ¿Qué futuro tiene así? Sobre todo por lo que falamos con Ana de la crisis, de si les perres, de si no les perres. Bueno, yo creo que el problema del asturiano hay que plantearlo desde dos vertientes, desde el punto de vista estratégico. En primer lugar, hay que trasladar la idea que, defender, emplear, institucionalizar el asturiano no es un luxo, que queramos hacer ahora en tiempo de crisis, sino que, la defensa de la lengua y la cultura de una comunidad y es rentable social y económicamente. Y es rentable porque genera actitudes de cohesión, de dinamización social, de autoorgullo, de ánimo y, desde yo, porque genera, espacios sociales, empresariales, culturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en épocas de crisis y es rentable la defensa de la lengua y de la cultura propia de las comunidades por esos argumentos que te ponía y que son los mismos argumentos que se remanen en cualquier comunidad mundial, con unos inicios de identidad que quiera caltener y con un enfoque de futuro. Por lo tanto, primera cuestión, el asturiano, la defensa del asturiano y el uso del asturiano y es rentable desde el punto de vista socioeconómico. Y la segunda cuestión es que la defensa del asturiano, la utilización del asturiano hay que insertarlo dentro de un ámbito de derechos civiles, como un ejercicio de civilidad. Por tanto, la defensa del asturiano no va a las contra de nadie ni pretende cuestionar otros derechos, y es simplemente el ejercicio de un derecho civil que es irrenunciable. Hay derechos por los que no se puede renunciar por muchas crisis que, económicas o sociales que se planteen. Si entamamos a renunciar a derechos básicos como el derecho al uso de la propia lengua, estamos renunciando a nosotros mismos y, por lo tanto, estamos anunciando un fracaso personal y social, a todos yuces. El asturiano tiene futuro porque se asitia dentro de los derechos civiles y porque ya es rentable, en definitiva, social y económicamente. Esa yo creo que es la posición que estratégicamente tenemos que proponer. Sabemos que socialmente la mayor parte de la gente de Asturias asítiase en esta postura y tenemos que luchar, y ahí donde se producen más resistencias
en esos sectores sociales que, siendo minoritarios, son muy poderosos, que están bien asitiados y que no entienden que nos non vamos contra naide, sino a favor de los intereses de Asturias en definitiva. Una cosa na que tamén, evidentemente, ese estatus legal que tiene el asturiano, a diferencia, vamos a ponernos con los nosos vecinos los gallegos, para que llegue un pouco la comparanza que se puede facer por estar máis averao, ese estatus legal, incluso dentro del propio masín colectivo, lle como algo menor. Entonces, esa posibilidad de igualo con el futuro que se viene, teniendo en cuenta que en lo que lle la Xunta General 4 de las 5 fuerzas políticas en el programa no tienen la oficialidad de la lengua asturiana, tú como presidenta de la máxima institución, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que para que la lengua asturiana tenga futuro, yo creo que se tienen que dar, digamos, 3 condiciones. Primero, tenemos que tener una lengua que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista normativo, esté preparada para poder ser lengua de expresión en cualquier ámbito y a todos los niveles. Eso está cumplido y tenemos esa lengua, esa herramienta que nos permite poder expresarnos en cualquier ámbito, a cualquier nivel y hacer cualquier cosa y vivir en lengua asturiana. La normativización está fecha, está aceptada por todo el mundo y eso está reconocido por todos. La primera cuestión es esa. La segunda de las condiciones es que socialmente esa lengua asturiana sea aceptada. Esto y que los asturianos queramos un futuro para esa lengua asturiana. El último estudio sociolingüístico que se hizo, pues viene a citar justamente esto. Prácticamente el 100% de la población quiere un futuro bilingüe para Asturias. Y más del 60% de la población quiere la oficialidad de la lengua asturiana. Y por lo tanto, socialmente, yo cuando falo de esto siempre digo que es como cuando pasamos de una dictadura a una democracia. La sociedad estaba preparada para vivir en democracia y así fue. Y pasóse de una dictadura a una democracia absolutamente sin ningún problema. Y un día acostámonos con una dictadura y cuando nos levantamos por la mañana teníamos una democracia. Y todos fuimos capaces de vivir en democracia. Y la tercera de las cuestiones es la cuestión, claro, legal. Necesitamos un marco legal que permita que la lengua pueda ser normal dentro de la sociedad asturiana. Y en el estado de las autonomías, que lle dentro del estado español al que pertenece Asturias y al que pertenecemos, eso no se puede lograr más que por intermedios de la oficialidad. Si viviéramos perteneciéramos a otro estado que tuviera otra organización, digamos, estatal, estaríamos hablando de otra cosa. Pero no podemos escaecer que el estado al que pertenecemos lle España. Y por lo tanto, esa es la única vía posible. No sé si con oficialidad la lengua podrá sobrevivir, pero donde yo no va a sobrevivir sin ella. Entonces, lo que la Academia traballa es justamente con las fuerzas políticas que se asisten en la Xunta General, el que puedan ver eso como, pues hacer normal la lengua dentro de la sociedad, ¿no? Y que no llena más que eso, y la Academia sabe exactamente cuánto va a costar la oficialidad, cómo se puede hacer, cuáles son los plazos que se pueden digamos, establecer, todo, porque eso ya está estudiado y ya está hecho, y realmente no supone ningún problema, nada más que una voluntad política de querer hacerlo y de perder el miedo a esa oficialidad, que eso va a ser progresiva, que no va a significar en Moudengún que vamos, absolutamente al día siguiente todo tenga que ser bilingüe en las dos lingües, en castellano y en asturiano, sino que eso podrá hacerse, digamos, poco a poco, paso ante paso, con unos presupuestos muy concretos, siendo muy conscientes de la crisis económica, etc. Y eso simplemente, la declaración de la oficialidad en el Estatuto de Autonomía para Asturias, facilitaría muchísimo las cosas, problemas por los que venimos naguando, que están sin resolver, que las autoridades políticas son conscientes de que hay que resolver ya, como el caso de la reconocencia de la especialidad de lengua asturiana para el profesorado que está ejerciendo esa profesión, pues eso vendría ya resuelto por sí mismo, porque por el mero hecho de ser oficial ya tendrían esa especialidad reconocida, y como eso muchísimas cosas. Pues quiero agradeceros, porque no tenéis mucho tiempo, agradeceros que tuvierais con nos aquí en esta tercera edición del Iniciativa por la Asturiana en Sondes, y bueno, damos mucho pulso y fuerza para sobre todo por esta iniciativa de la Universidad Asturiana de Brano, y sobre todo para el futuro de la lengua, porque sí que parece algo interesante. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Estás sintiendo Iniciativa polo Asturiano nes ondes. Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo asturiano. Vamos de prender agora ca día un poquiñín de asturiano. Güei voi falavos de sustantivos que camuden de xénero col castellán nel nuestro idioma. Asina ye la castañal, la peral, la cerezal, la calor, la canal, la ponte, la salitre, etc. Pero trullao ye el miel, el sal, el gripe, el llavor, el cal, etc. Para rematar esta sección, todos los programas aportaremos una palabra. Esta ye el brano, sustantivo el brano, estación del año que en el hemisferio norte va del 21 de xuno al 21 de septiembre y en el hemisferio sur del 21 de aviento al 21 de marzo. Época caliente del año. Branín, pájaro montés del género Parus, de poco tamaño y pico curtiu y fuerte. Como pasarín de brano, una expresión familiar bien cuidada, una persona vieja delicada. Faltar un brano, también una expresión familiar. Faltar a daquien la capacidad les características necesarias para razonar, para hacerles cosas con suicio. Vamos rematando. Y el momento del cantar del mes. Ye tiempo para sentir a música de Asturias y na nuestra lingua. Güey ye Corqueu de Ribesella, ya el tema del socavero disco Suaña, igual en el año 2010 nomau Llavios de Miel. Corqueu y un grupo música folk de Asturias con lletres en asturiano que se formó en 1998 en la villa ribesellana. Esta formación musical algamó bien de sonadía por so bon facer todos estos años. En el pasado año 2011 nominaron este disco Suaña en extremados premios, Mellor Cantar en Asturiano de la Consellería de Cultura, Mellor Disco y Mellor Canción Folk de los premios AMAS, Anuario de la Música en Asturias, entre otros. Desubos con este hiperguapo tema Llavios de Miel de Corqueu. Base la lluz, les nubes tapen la lluna que quiera ayudar, la tu sonrisa azul, permuniatas, los huellos verdes que tan cansados ya de tanto llorar, escapen del meu mirar. Hace la confía en mí como en antes y deja escapar la tu sonrisa ya. Quiero achisbar la tu mirada al sol y los labios sonriendo con la risa abonar. Podrán dar calor el caricos que daré yo sin agullar. Podrá la nieve dejar la estación de la invernada. Podrá el fuego dejar de ayumar. Podrá lleno amburar. Pero la nuestra amistad para siempre va a rescantar. Esa murnia que cal tienes no va a ser capaz de aniquilar en ti. Vas a ser quien a volver a mostrar esa sonrisa del corazón con los dos labios de miel. Y tornarás a verme a mí como en antes y sentirás faltar el corazón.
Hasta aquí aportó este tercer programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Para rematar, acordaivos que podéis sentir en internet todos los nuestros programas en nuestro canal de la plataforma online de audios iVox, a más de nes emisores que emiten el nuestro programa en esos ondes, Radio Alma de Bruselas en Bélgica, y en Asturias Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. Para poneros en contacto con nos, tal nuestro mail, contacto@iniciativapolasturiano.org y la nuestra página web www.iniciativapolasturiano.org. Tenemos así mismo perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en un mes estamos aquí otra vegada para trayeros más cosuques en asturiano. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ta lluevo.